Vamos a colocar los rodamientos en este cárter. Tenemos, a ver. Ahí está. Ahí. Listo. Perfecto. Vamos con este. Ahí está, arras. Vamos al último. Ahí está. Perfecto. Pues nada, ya podemos cerrar por fin los cárteres. Vale, pues ya vamos a cerrar el motor, pero vamos a ponerle un kit de juntas primero, un kit de juntas de los buenos. Este es un kit BGM que, como veis, lleva ya, a ver si se puede ver, lleva ya su silicona, una tira de silicona en ambas caras, preparada para que cuando apriete, ¡pac!, haga un total sello. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos, eso un poquito más cara, eso sí, pero yo creo que merece la pena porque es que además viene súper completo, ¿veis? También la tapa del embrague, con todas sus tóricas. Está súper bien, la verdad. Bueno, pues vamos a ponerle la junta. Colocamos. La verdad que tiene una pinta estupenda. Estas juntas vienen clavadas. Vamos, con esto ya, si hay fuga ya, con esto vamos. Es para matarnos ya. Bien, pues una vez presentado, vamos a ir cerrando. Bueno, primero, antes, voy a lubricar un poquito por donde tiene que hacer contacto con los otros rodamientos del otro cárter. Ahí y ahí. Eso es. Bueno, vamos a ir colocando el cárter. Bueno, ya tenemos el cárter cerrado y ya pues vamos a ir colocando pues todos los tornillos y apretar el cárter. En fin. Ya tenemos uno. Bueno, voy a ir poniendo los demás. Vale, pues una vez que tenemos los tornillos, todos los tornillos colocados, fijaros que en el kit de junta dice el par de apriete y la secuencia de apriete. Así que está súper bien este kit de junta.
serían el paso 1, 6 Nm, después 8 Nm, después 10, 12 y luego terminaremos con 15 Nm en todo el cárter, ¿vale? Así que vamos a empezar por 6 Nm. Uno, el 2 aquí. No, el 2, a ver. Aquí. Vale. Y así vamos a ir apretándolas todas. Voy a cortar porque si no se hace eterno el vídeo, claro. Bien, pues ya tenemos apretado con todo su par de aprietes todos los tornillos. He puesto la junta del cilindro aquí y ahora pues colocamos el cilindro. Le vamos a echar un poquito de aceite por aquí y teniendo en cuenta los tetones del pistón, ¿vale? Vamos a ir metiéndolo. Metemos. Ay. Vale, pues ya colocamos la culata, que no lleva ni junta ni nada, y apretamos como nos dice el manual. Y esto va, si no me falla la vista, aquí 14 a 18 newton. Primero un apriete de 14 y el segundo apriete de 18 newton. Así que vamos a apretarle. Bueno, ya tenemos la culata apretada y ahora vamos a ir cerrando esto. Y antes de cerrar tenemos que apretar aquí las dos tuercas con su par de apriete también, y una vez que está apretado trabamos la tuerca para que no se afloje, doblando esta pletina de aquí y esta también, ¿vale? Vale, ya lo tenemos apretado y ahora ya simplemente hacemos así y trabamos aquí. Ahí. Trabamos y trabamos aquí también. Ay. Ay. Vale. Ay, ya tenemos doblado. Y ahora tenemos el platillo. Me cae. Ay. Vale. Y nada, pues vamos a poner la tapa, que esto viene también con su junta de las buenas. Bueno, pues ya que tenemos el embrague cerrado, es que no sé, bueno, voy haciendo el vídeo en varios días y no sé por dónde me quedé. Así que, bueno, ya tengo la tapa del embrague lista, con su junta colocada aquí. Le he echado un poquito de grasa y ahora le colocamos el empujador, que va esta parte hacia acá, ¿vale? Así. Colocamos el empujador. Y ahora ponemos la junta. Esperemos que no se nos mueva. A ver, y si no, pues la ponemos en la tapa. Bueno, la vamos a poner en la tapa mejor. Y así evitamos que se nos mueva. Vamos a ver. Ahí. La verdad que estas juntas tienen una pinta guapísima. Vale, los tornillos largos van abajo de la tapa, ¿vale? Y los cortos, pues en el resto. Los largos son estos de aquí. Bueno, ya que tenemos todos los tornillos
presentado, lo vamos a apretar con la dinamométrica a 15 Nm. Venga, vamos. Estas no son de 11, estos tornillos son de 10. Del vaso 10. Vale. Y ahora ya vamos a colocar el plato portazapata. Después seguiremos, bueno, podemos poner aquí el colector del escape, podemos poner el encendido, hay que también colocar la tobera de admisión. Venga, vamos a ir colocando la tapa del embrague. Uy, del embrague. La plato portazapata. Estoy yo. Bueno, pues para colocar el plato, antes tenemos que meterle el retén aquí, ¿vale? Le meteremos el retén aquí, el retén mirando hacia adentro, ¿vale? O sea, el muelle hacia adentro. Y además, en la leva le vamos a poner estas dos puntas tóricas nuevas. ¿Por qué? Pues simplemente pues porque lo trae el kit de retenes y de junta. O sea que ya que lo trae, pues se la vamos a cambiar. Ponemos aquí grasa para meterlo aquí y lo vamos metiendo. Bueno, pues ya le tenemos la junta colocada, su retén puesto y la leva de la zapata con su juntas tóricas nuevas y engrasadito todo. Así que lo vamos a ir colocando y a ver si lo voy a ir colocando, voy a ir atornillando y colocando las zapatas. Las zapatas no lo voy a grabar porque ya tenemos otro vídeo en el canal de cómo se ponen las zapatas, o sea que no voy a repetirme. Simplemente lo voy a atornillar y lo montamos y ya nos pasamos a la parte del encendido. ¿Vale? El encendido o aquí, depende. Bueno, sí, el encendido, nos vamos quitando muchas cosas de medio. Así que voy a ir montando esto. Vosotros mientras le vais dando al like y os vais suscribiendo, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya tengo puesto el tambor apretado con su pasador puesto y nada, como dije antes, vamos a colocar el volante magnético, pero primero debemos de poner el retén, ¿vale? Así que vamos a ponerlo nuevo. Lo primero que haremos será, me gusta echarle un poquito de grasa o aceite, lo mismo da. Lo mismo da. Así que lubricamos un pelín y nada, lo metemos. Vale, ya tenemos el retén colocado, lo tenemos perfectamente a ras. Hemos comprobado que no dé ningún pellizco el labio interior que tiene. Vale. Y vamos a colocarle el encendido. Lo primero voy a poner la chaveta. La podemos poner después, pero si la ponemos ahora, porque luego nos toca meter la mano por un agujerillo así. Entonces, si lo podemos poner ahora, pues casi que mejor. Venga, y vamos metiendo todo el sistema eléctrico. Ahí. Con su cable. Seguramente estaré tapando un poco. Ahí lo tenemos. Y apoyamos el estator. Ahí. Y le ponemos sus tornillos
para que no se nos caiga. Ahí está. Y ahora podemos dejarlo en la marca que tenía del calado. Tenemos A y N. Pues yo lo voy a dejar aquí, entre medio. Y luego la idea es comprobarlo con la estroboscópica para que quede fino, ¿vale? Por si varía un poquito, ¿vale? Lo he dejado entre medio de la A y la N. Vale, apretamos y ya pues, colocamos su volante magnético. Quizá meta la cabeza. Ahí lo tenemos. Y ahora su arandela y su tuerca y apretamos. Y una cosa menos. Bueno, pues ya le he puesto el tubo de escape con sus juntas nuevas que trae el kit. Solamente me falta colocarle la tubera de admisión y la carcasa de plástico, la bobina y ya está. Y lo colocamos en la moto. Así que nada, saludos.